A veces, para entender un problema enorme, lo mejor es fijarse en un solo evento. Y eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a analizar un ciclón, uno devastador, para desgranar una de las crisis más urgentes que tenemos entre manos, la del desplazamiento masivo de personas. Para ello, vámonos a 2020, un año que, todos recordamos por una cosa. Pero mientras el mundo entero lidiaba con una crisis sanitaria sin precedentes, había otra fuerza, mucho más silenciosa, que no paraba de coger impulso. Para millones de personas, aquello fue literalmente un doble golpe. Por un lado, la COVID-19 paralizándolo todo, y por otro, los desastres climáticos que no daban tregua. Y lo más fuerte de todo, lo que de verdad da que pensar, es que el informe sobre el estado del clima de ese año lo dejó clarísimo. Ni siquiera con la economía mundial prácticamente parada se consiguió frenar el cambio climático. Bueno, y para que veamos el impacto real de este choque de trenes, de esta colisión de crisis, vamos a hacer zoom. Nos vamos a centrar en un único evento de ese año, pero uno muy potente, el ciclón Amphan. Fijaos en esta cifra, 14.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Esa fue la pérdida económica estimada solo en la India, y solo por esta tormenta. Para que nos hagamos una idea, es más que el Producto Interior Bruto anual de docenas de países. Y ojo, que este dineral es solo el principio de la historia. Claro, es que cuando el Amphan tocó tierra, allí en la frontera entre India y Bangladesh, en mayo de 2020, no solo trajo vientos de una fuerza brutal, es que directamente pulverizó todos los récords económicos. Se convirtió, así de golpe, en el ciclón tropical más caro de la historia en esa zona, en el norte del Océano Índico. Y que nadie piense que el Amphan fue algo aislado, una anomalía, ni mucho menos. Si nos vamos al otro lado del mundo, ese mismo año, la temporada de huracanes en el Atlántico Norte también batió todos los récords, 30 tormentas con nombre. O sea, esto no es casualidad. Es una señal clarísima de un patrón que se repite a nivel global. Los fenómenos extremos son cada vez más y más potentes. Pero claro, ya hemos hablado del dinero, de los miles de millones, pero el coste de verdad, el que de verdad importa, no se mide en billetes. Se mide en vidas, en las vidas que quedan destrozadas y a la deriva. Casi 5 millones. Pensemos un segundo en esa cifra. 4,9 millones de personas. Esa es la cantidad de gente que solo entre la India y Bangladesh tuvo que dejarlo todo atrás por culpa del ciclón Amphan. Es como si de repente toda la población de una gran metrópoli tuviera que huir en apenas unos días. La escala es brutal. Y el golpe se repartió casi a partes iguales entre los dos países. En la India se cebó sobre todo con los estados de Bengala Occidental y Odisha. En Bangladesh la cifra fue un pelín superior, pero el resultado fue el mismo. Millones de vidas arrancadas de raíz en un abrir y cerrar de ojos. Hay una cita de un hombre desplazado en Bangladesh que es que lo clava. Dice algo así como: cuando llega un desastre nos quedamos en la miseria, y en medio llega otro. Así es la vida. Esta frase es durísima, pero captura perfectamente el problema de fondo. No es que te caiga un golpe, es que es un ciclo que no para, una crisis detrás de otra que hace imposible, pero imposible, levantar cabeza. Así que vamos a ver, eventos como el ciclón Amphan son en realidad la punta del iceberg. Son síntomas de un patrón global que es mucho más grande. Y para poder entenderlo bien, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de la cabeza un par de mitos, un par de ideas que todos hemos oído alguna vez. Venga, vamos a desmontar dos mitos muy comunes. El primero, la idea de que los desastres son naturales. A ver, un huracán es un fenómeno natural, claro, pero lo que lo convierte en un desastre con mayúsculas son factores muy humanos, donde construimos y deforestamos, esas cosas. Y el segundo mito, pensar que el desplazamiento es algo temporal. Pues no, para muchísima gente, tener que huir de su casa se convierte en una pesadilla que se alarga meses o incluso años. Vale. Ahora que hemos desmontado estos mitos, vamos a dar un paso atrás. Vamos a ampliar la perspectiva para ver cómo estas piezas, estos eventos, que parecen aislados, en realidad encajan en un puzzle mucho más grande. Una crisis global que, lejos de mejorar, va a peor. Aquí hay un concepto clave. El cambio climático casi nunca es la única causa del desplazamiento. Lo que hace es actuar como un multiplicador de riesgos. ¿Qué significa esto? Pues que no es que se invente las tormentas de la nada, sino que echa leña al fuego. Hace que sean más frecuentes y sobre todo mucho más bestias. Porque claro, el impacto de una tormenta no depende solo de lo fuerte que sea, depende, y mucho, de dónde cae. Pensemos en ello. Una comunidad que tiene buenas infraestructuras, que tiene recursos, pues se puede recuperar. Pero una comunidad vulnerable puede quedar completamente arrasada por el mismo evento. Al final, la capacidad de aguantar el golpe, la resiliencia, no es cuestión de suerte, es el resultado directo de las condiciones sociales y económicas que ya existía.
Y la cosa se pone todavía peor, se complica muchísimo más cuando a este cóctel le añadimos un ingrediente más, el conflicto. Cuando los desastres chocan con las guerras, se crean crisis absolutamente devastadoras. Pensemos en lugares como Yemen, Siria o Irak. Allí las poblaciones ya parten de una situación de vulnerabilidad extrema. Esto crea un efecto dominó, una cascada de problemas. Por ejemplo, en Yemen, las inundaciones de 2020 desplazaron a más gente que la propia guerra, y lo hicieron en medio de la que ya era la peor crisis humanitaria del planeta. O en Siria, los incendios forestales arrasaron campamentos donde vivía gente que ya había tenido que huir de una década de guerra. Es que es tremendo, no hay respiro, es una crisis encima de la otra. Y claro, después de ver todo esto, es imposible no hacerse una pregunta clave sobre el futuro que nos espera. Con los impactos del cambio climático haciéndose cada vez más fuertes y con estas crisis que se suman unas a otras, ¿estamos entrando en una nueva era? ¿Una era en la que el desplazamiento masivo de gente deje de ser una excepción para convertirse en la nueva normalidad?